El título El Cristo significa el ungido. En el Antiguo Testamento era la costumbre del pueblo de Dios ungir con aceite a ciertos hombres para ciertos oficios. La ceremonia simbolizó la elección de Dios del hombre para el oficio y también la obra del Espíritu Santo para capacitar al individuo para cumplir las responsabilidades del oficio. En el Antiguo Testamento había 3 oficios que requerían la unción: profetas, sacerdotes y reyes. Estos 3 oficios eran oficios de intercesión entre Dios y el hombre. Debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, estos 3 oficios de intercesión fueron necesarios para que hubiera un mediador entre el Dios Santo y el hombre pecaminoso. Muchos hombres ocuparon esos oficios en el Antiguo Testamento, pero todos eran tipos de aquel que había sido prometido que vendría y cumpliría todas las funciones de intercesión de estos oficios. En esta lección vamos a considerar por qué Jesús se llama el Cristo. Comenzamos leyendo Mateo el capítulo 16 y los versículos 13 al 17. Mateo el capítulo 16 y los versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El título El Cristo significa el ungido. Es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Ambas palabras significan el ungido. Aquellos que tienen una revelación personal de que Jesús es el Cristo son verdaderamente bendecidos. En el Antiguo Testamento era la costumbre del pueblo de Dios ungir con aceite a ciertos hombres para ciertos oficios. La ceremonia simbolizó la elección de Dios del hombre para el oficio y también la obra del Espíritu Santo para capacitar al individuo para cumplir las responsabilidades del oficio. En el Antiguo Testamento había 3 oficios que requerían la unción: profetas, sacerdotes y reyes. Estos 3 oficios eran oficios de intercesión entre Dios y el hombre. Debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, estos 3 oficios de intercesión fueron necesarios para que hubiera un mediador entre el Dios Santo y el hombre pecaminoso. Muchos hombres ocuparon esos oficios en el Antiguo Testamento, pero todos eran tipos de aquel que había sido prometido que vendría y cumpliría todas las funciones de intercesión de estos oficios. Reconocer a Jesús como el Cristo es reconocer que Jesús es el Dios hombre, que fue capacitado por el Espíritu Santo y elegido por el Padre
para ser el mediador entre Dios y el hombre. El Cristo es el profeta, el sacerdote y el rey que llegó a ser el mediador entre el Dios Santo y el hombre pecaminoso. Solo el Cristo pudo realizar la reconciliación entre Dios y el hombre. Así leemos en 1 Timoteo el capítulo 2 y los versículos 5 y 6. 1 Timoteo el capítulo 2 y los versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si uno niega que Jesús es el Cristo, está negando que tiene el poder y autoridad de redimir al pecador de sus pecados. Jesús es el profeta ungido, el Cristo. Para reconciliarse con Dios, el hombre pecador necesitaba una revelación del plan de redención de Dios. Jesús es el profeta de Dios que reveló la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban la voluntad de Dios al pueblo de Dios. En esta edad de la iglesia, esta edad de la gracia, Jesús es el profeta de Dios. Leemos en Deuteronomio el capítulo 18 y los versículos 15 al 19, una profecía del Cristo que vendría. Deuteronomio el capítulo 18 y los versículos 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés fue el elegido por Dios para librar a los hijos de Israel de la esclavitud y revelarles la ley de Dios. Él fue el profeta de Dios escogido para revelar la voluntad de Dios para aquel tiempo. Los judíos consideran a Moisés su profeta más grande y más amado. Pero el mismo Moisés les dijo que deben esperar a un profeta más grande que él. Leemos en Lucas el capítulo 9 y el versículo 35. Lucas el capítulo 9 y el versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús vino a revelar la voluntad del Padre de restaurar la nación de Israel, y también vino a revelar cómo se recibe la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, tanto para los judíos como para los gentiles. Jesús dijo en Juan el capítulo 12 y los versículos 44 al 50. Juan el capítulo 12 y los versículos 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El apóstol Juan declaró que Jesús es el Verbo en Juan el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios tiene un mensaje para la humanidad y anunció ese mensaje por medio de la persona y la obra de Jesucristo. El Evangelio de Jesús, el Cristo, es la única fuente de verdad. Es la única manera por la cual el hombre puede conocer a Dios y su plan de redención. ¿Quién sería mejor para revelar la voluntad de Dios el Padre que el Hijo de Dios? Si quiere conocer a Dios, si quiere entender el propósito de la vida y la muerte, y si quiere recibir la vida eterna, no busque más allá del Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio consiste en los escritos inspirados de los apóstoles fundadores y en la revelación dada al apóstol Pablo. Uno que niega que la Biblia es la palabra de Dios y que el Evangelio de Jesús es confiable, está negando que Jesús es el profeta ungido por Dios para revelar el plan de redención. Tal persona queda en tinieblas espirituales y en su ignorancia espiritual. Es ciego y tiene que abrazar una mentira porque rechazó la verdad. Jesús también es el sacerdote ungido por Dios. Debido al pecado, el hombre necesitaba que alguien se acercara a Dios a su favor. Como nuestro sumo sacerdote, Jesús se ofreció a sí mismo a Dios como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. La gracia de la deidad proveyó el pago de la deuda de nuestro pecado. Dios aceptó el sacrificio de Jesús porque Dios lo había ungido para ser el sumo sacerdote. En Cristo tenemos entrada a la presencia de Dios. Como nuestro sumo sacerdote, Jesús intercede diariamente por nosotros para que recibamos todas las bendiciones que su sacrificio nos brinda. Negar el sacrificio de Jesús es suficiente para expiar completamente nuestro pecado. Es negar a Jesús como el Cristo, el sacerdote ungido. Es quedarse en su pecado sin un sacrificio suficiente para satisfacer la ira justa de Dios. Rechazar a Jesús como el Cristo resultará en sufrir la segunda muerte algún día. Leemos en Hebreos el capítulo 7 y los versículos 20 al 28. Hebreos el capítulo 7 y los versículos 20 al 28. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el
juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por último, veremos el tercer y último oficio al cual Jesús ha sido elegido por el Padre. El Espíritu Santo le capacita para cumplir las responsabilidades de este oficio. Es el oficio del rey. Este oficio es quizás el más difícil de entender para nosotros hoy en esta sociedad. El oficio de rey es un oficio de intercesión. Dios el Padre ha designado a Jesús para ser el gobernante de todos los asuntos del hombre. La relación de Dios con el hombre y todos sus planes y propósitos para la raza humana están ligados y dirigidos a través de un solo hombre, Cristo Jesús. Él es el embajador real del cielo enviado a la tierra para gobernar los corazones de los hombres y guiarlos hacia la voluntad de Dios. Leemos en Hebreos el capítulo 1 y los versículos 8 y 9. Hebreos 1, 8 y 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En nuestra sociedad nos cuesta aceptar nuestra necesidad de un rey. Nos sentimos tan autosuficientes y capaces. Nos rebelamos contra la autoridad en lo natural. La democracia es, en mi opinión, la mejor forma de gobierno, pero la democracia no puede curar la condición desesperada de la humanidad. El gobierno humano nunca librará a la humanidad de sus problemas. Solo puede intentar suprimirlos y mitigar su impacto. La democracia puede ser la más efectiva de todas las otras formas de gobierno, pero es simplemente un vendaje para tratar temporalmente con el cáncer del pecado en el corazón humano que contamina todo lo que hace el hombre. El cáncer va de mal en peor.
no importa la política del gobierno. El remedio para el pecado de la raza humana que nos ha alejado de Dios y de la vida, y del gozo y de la paz que provienen de una relación con Él, es un Rey bueno y bondadoso, que venza a nuestro enemigo el pecado, y que nos establezca en un reino seguro, donde estamos en paz con Dios. Estamos indefensos sin tal Rey y destinados a una eternidad separados de Dios. Necesitamos someternos a la soberanía de aquel que nos conducirá a las bendiciones de Dios.